¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Sí, yo también lo escucho bien. Ya, genial. ¿Marcial? Sí, Ah, yo pensé que me estaba respondiendo José Antonio. ¿Y tú, José Antonio? ¿Todo bien? Ya, chico, buenísimo. Partimos entonces. Les cuento, la clase de hoy día va a estar dividida en dos. Les voy a mostrar un poco de contenido. Vamos a ver lo que tiene que ver con materiales, ¿ya? Y también vamos a ver la biblioteca de modelos que tiene SketchUp, que es la 3D Warehouse, que también les va a servir harto para el encargo que viene, ¿ya? Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla, para que partamos al tiro con lo que tiene que ver con materiales. ¿Me dicen ustedes, se ve bien ahí? Sí. se ve Sí, bien. ya, buenísimo. Tengo abierto entonces este modelo de SketchUp. Estaba importando acá algunos objetos para poder darle materialidad. Ya, tenía acá abierto, vamos a abrir acá algunos de los archivos que había utilizado en los ejemplos. Ya, teníamos acá una silla, un pisito y una casa que estaba ahí más o menos avanzada. Déjenme ver si la puedo abrir también esta. Y le damos ahí un segundo para que nos procese. Ahí ya, este ya lo utilizamos. Ups. Y aquí quería mostrarle algunas eh, cosas que creo que hasta el momento no habíamos visto, que era como sacar información de un modelo, ya de un archivo de SketchUp y copiarla a otro. Ya que puede a lo mejor sonar un poco complejo, pero en realidad no es más que seleccionar, control C o irse a editar y copiar, y luego pegarlo como si estuviéramos copiando y pegando cualquier información en otro programa. Déjenme mover acá. Ya lo abrió este. Ups, parece que lo abrí más de una vez. Sí, tenemos esto entonces también. Y este de acá también. Listo. Ya, entonces vamos a seleccionar acá. Entonces, una de las formas que les decía que podía hacer sería seleccionar la información. Ya, seleccionamos acá nuestro elemento, nuestra geometría. ¿Ya? Idealmente, como recuerden que esto, si está agrupado, se va a comportar mucho mejor. En este caso, si se fijan, hay varios componentes que están agrupados, pero en sí, si yo empiezo a mover cosas, ya todavía no es un elemento completo. Así que, como esto ya es un elemento que podría utilizar en alguna escena, por ejemplo, en algún espacio, siempre es bueno seleccionar todo y convertirlo o a un grupo, si es que va a ser un elemento único, o idealmente si es que se va a repetir dentro de la escena, como por ejemplo este sillón podría estar más de una vez, convertirlo a componente. Entonces en este caso voy a hacer las dos opciones. Vamos a mover esto hacia acá. Voy a convertir este primero a grupo, ¿ya? Y este segundo lo voy a convertir a componente. Ups, lo convertí a grupo por error. Ahora sí, componente. Voy a poner silla 2 por si acaso que exista alguna anteriormente. ¿Ya? Entonces voy a tomar esta información, voy a seleccionarla por arrastre con la herramienta de selección, control C, y al archivo nuevo que creé recién, ya lo voy a pegar acá directamente. ¿Ya? Por defecto SketchUp lo va a estar seleccionando desde el piso, ¿ya? O sea, desde el punto más bajo de la geometría que acabo de copiar. Por lo tanto, yo puedo siempre, eh, si la vista me lo permite, pegarlo en el suelo, por ejemplo. ¿Ya? Si yo hago clic acá, se va a pegar en el plano del suelo. O si lo fijo a algún punto específico, por ejemplo ahí, ¿fijan? La geometría se va a imantar y va a poner la parte más baja de lo que estoy copiando el, en el plano o en el punto en el que yo lo esté marcando. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo vamos a poner por acá. Y lo voy a desplazar un poquito con la herramienta Model. Listo. ¿Ya? Y ahí lo que hicimos simplemente fue, tal como si estuviéramos en Word o en otro programa, seleccionar una parte de la información, control C, copiarla, control V, pegarla. Otra cosa que podría hacer también sería seleccionar, ir a editar y acá tengo los mismos controles. Control C, control V. ¿Ya? Otra forma de copiar información, como por ejemplo este piso que tengo acá,
no necesariamente yo tengo que abrir el archivo para poder copiar información. Yo también puedo, por ejemplo, si tengo abierto el archivo de destino, ya donde voy a pegar mi información, yo también puedo irme acá a donde está mi carpeta, ubicar donde está, digamos, acá donde tengo el archivo, acá lo tengo, ¿ya? Arrastrar, ¿ya? Y si se fijan, al yo arrastrar el icono del archivo desde la carpeta, ¿ya? Lo que va a hacer SketchUp es copiar todo el contenido de ese archivo, ¿ya? Dentro del modelo. Si se fijan, incluso se trajo al componente del personaje también, ¿ya? Y también lo va a tomar desde el punto más bajo. Por lo tanto, si yo lo suelto, esto va a quedar puesto en el suelo, ¿ya? O en el plano de suelo, ¿ya? Y como es un archivo de SketchUp, ¿ya? Y lo creé con el mismo programa, no va a tener problema con las unidades. Por lo tanto, incluso si este archivo estuviera en metros, por ejemplo, este va a entender que estos elementos miden centímetros y cosas así. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, por ejemplo, tomo esto por acá. Ah, y acá pasó algo curioso, por ejemplo. Me traje este elemento completo, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, ¿ya? Tomó el modelo completo, ¿ya? Y lo convirtió en un componente, ¿ya? Se trajo a la personita y al mueble, ¿ya? Y por lo tanto me insertó el archivo completo, ¿ya? Todo lo que estaba acá dentro de este archivo, como un componente, ¿ya? En este caso, cuando yo copié y pegué la información, se pegó tal como estaba al momento de yo haber hecho la selección. En este caso lo que hace es copiar el archivo completo, ¿ya? Por lo tanto, si yo tuviera más elementos dentro de mi escena, copiaría todo y en este caso lo transforma en un componente. Para yo separarlos, por ejemplo, para borrar esta persona, ¿ya? Porque por el momento, si tomo ahí la persona y la borro, borro todo, tengo que explotar esto, por lo tanto, lo selecciono, hago clic derecho y le doy aquí a donde dice explotar. Ahora sí están como elementos aislados, por lo tanto puedo borrar esto y transformar este elemento a un componente o un grupo. Entonces lo voy a transformar ahora esto a un componente también. Voy a poner silla, mesa. Y ahí simplemente voy a ponerle un nombre. Y lo vamos a mover hacia acá, dentro de nuestra escena. ¿Ya? Y por último voy a traer el archivo más grandote, ya que era este del lugar completo. Y en lugar de arrastrar el archivo completo, hay cosas que quiero a lo mejor dejar fuera, por lo tanto lo voy a abrir. Creo que ya lo tenía abierto por acá. Acá está. Ya se fijan en una escena más o menos grandota, por lo tanto, antes de traérmela la voy a convertir a un grupo o un componente. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es seleccionar todo, hacer clic derecho y transformarla por lo menos a un grupo. ¿Ya? Y ese grupo con control C, voy a copiarlo, voy a ir nuevamente a mi archivo de destino como lo hice al principio y acá lo voy a pegar. Ups. Ahora sí, control V. Y si se fijan, lo leyó. ¿Ya? En este caso, si hubiese estado con un zoom muy cercano al objeto, posiblemente no vería o pensaría que no se está pegando. ¿Ya? Entonces ahí es importante reconocer más o menos la escala de los elementos que estamos copiando y trayendo a la escena y alejarnos lo suficiente para poder verlo. ¿Ya? Entonces en este caso lo vamos a dejar por ahí. Voy a separar acá un poquito, ¿ya? Para que no nos moleste. Y si se fijan, una particularidad también que sucede al traerse otra información es que se conservan las capas, por ejemplo, o cualquier otra información que los elementos traigan. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta casa ya tenía una textura aplicada, que era la textura que le pusimos en la foto, en uno de los videos que les mostré, y por lo tanto acá también esas texturas se conservan, ¿ya? Y algunas capas, como por ejemplo, cuando me traje este elemento, hay algunas capas que se llamaban primitivos, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Todas esas capas también están como parte del archivo que yo tengo aquí para trabajar. ¿Ya? Entonces no pierdo información ni tengo que estar reordenando las cosas. ¿Ya? Entonces, mostrarle ahora a lo que les comentaba al principio, que era lo que tiene que ver con materiales. ¿Ya? Vamos a cerrar acá el resto de los archivos que ya no los vamos a necesitar. Vamos a decirle que no. Y acá también le vamos a decir que no. ¿Ya? Importante también, una buena costumbre cuando estemos ya trabajando con harta información dentro del modelo, hartos elementos, y ya tengamos cierto avance, siempre es bueno ir acá a archivo
darle clic a Save o presionar ahí como tal dice el comando Control S, ¿ya? Para que en caso de que nos traigamos algo muy pesado, hagamos un movimiento muy extraño y el programa se ponga un poco lento y no se nos cierre, ya, no vayamos a perder información. ¿Ya? Entonces, mostrarle un poco lo que tiene que ver con materiales, les comentaba. Vamos a ver ahora cómo aplicar los materiales que vienen por defecto, los materiales existentes que ya trae SketchUp. Vamos a ver también cómo crear un material nuevo, ¿ya? Cómo editar un material que ya exista. Y también vamos a ver algunos ajustes que nos van a permitir ahí ser un poco más precisos al poder controlar las texturas que vayamos incorporando a la geometría, ¿ya? Entonces, para partir aplicando materiales, hay varios caminos. Uno es irnos acá a la herramienta de bote de pintura, el Paint Bucket, ¿ya? Y cuando uno llama a esa herramienta, ¿ya? Lo primero que salta o se abre es este panel de materiales, ¿ya? Por defecto es posible que se abra por ejemplo, esta categoría que yo tengo aquí son colores, ¿ya? Pero hay muchos más colores a partir de esto, ¿ya? Les recuerdo, esta pestaña de materiales también la pueden sacar desde el menú Ventana, Default Tray y que esté activa la pestaña de materiales, ¿ya? Pero se debería activar de todas maneras, aunque no esté visible al momento de llamar la herramienta bote de pintura, ¿ya? Voy a elegir un color, cualquiera, ¿ya? En este caso, ahí. Y cuando nosotros elegimos un color, ¿ya? Por defecto, esto nos va a empezar a reconocer las caras que nosotros podríamos pintar. En este caso, los materiales se pueden aplicar a las caras, ¿ya? Dentro de SketchUp. Por lo tanto, la herramienta va a servir solamente cuando esté en contacto de alguna cara. De hecho, si se fijan ahí, muy en chiquitito, cuando yo muevo el cursor, que en este caso tiene el icono de la herramienta bote de pintura, cuando yo me acerco a un elemento que no puedo pintar, por ejemplo, hay un eje, ¿ya? Esa línea verde, se aparece con un símbolo ahí como de prohibido y un puntito al borde, como la manchita de pintura que aparece, ¿ya? Se ve muy pequeño. O si tengo, por ejemplo, geometría como una línea, ¿ya? Yo también, si trato de pintar con esto ahí, me va a decir que no puedo prácticamente ponerles información. Pero cuando esté cerca de una cara, ¿ya? O de un grupo, ¿ya? Si yo selecciono esto, al ladito de la mancha de pintura amarilla que tiene este icono, se va a poner ahí un pequeño circulito que me va a indicar que yo puedo pinchar esto y seleccionarlo. En este caso, la herramienta va a funcionar de manera distinta si es que la geometría está agrupada o no, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se aplicó de una sola vez a todo el grupo, ¿ya? Yo vuelvo atrás y analizo este elemento con la herramienta de selección. Puedo ver que es un grupo, ya estaba agrupado previamente. Pero si yo tengo una geometría más simple, por ejemplo, yo tengo acá una caja que simplemente creé de un solo tiro y no lo convertí a grupo, si yo hiciera la misma operación y tratara de pintar todas las caras de una vez, no voy a poder. Tendría que hacerlo de manera individual, ¿ya? Entonces, hay una información o sea, hay una diferencia entre pintar grupos o geometría agrupada y tener que pintar, por ejemplo, geometría que ya está agrupada, ¿ya? Puedo hacerlo de esta forma, como lo estaba haciendo aquí recién, acercándome por todos lados y tratando de atacarlo. O también, otra opción, si es que quisiera pintar geometría que no está agrupada, podría seleccionar todo, ¿ya? Con la herramienta de selección, ¿ya? Me acerco y teniendo todas las caras destacadas y seleccionadas, cuando yo aplique nuevamente la herramienta bote de pintura, se va a aplicar esta herramienta a todo lo que yo tenga seleccionado, a todas las caras que yo tenga seleccionadas, ¿ya? Cuando tengo un grupo, en este caso, como lo hice al principio, esto se hace de manera automática, ¿ya? Como está todas las caras agrupadas, una vez que yo seleccione una, es que esta va a entender que yo quiero aplicar ese color a todo el resto de mi modelo, ¿ya? Y yo puedo ir seleccionando el listado acá de elementos, ¿ya? En este caso estoy en la categoría color y puedo ir seleccionando ahí ciertos diferentes colores, ¿ya? Entonces puedo, por ejemplo, ahí, no sé, voy seleccionando algunos colores, pinto. Esto ustedes ya lo habían hecho en el encargo anterior, por lo tanto no tiene mucho de nuevo, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos acá al panel, ¿ya? Y nos empezamos a analizar un poquito, vamos a tener acá una vista previa del elemento, en este caso son colores, ¿ya? Nos va a mostrar cuando nosotros tengamos seleccionado un color arriba su nombre, ¿ya?
Y más abajo nos va a mostrar el listado de los elementos que componen, en este caso, esta categoría. ¿Ya? En este caso dice acá color, pero si yo despliego esta flechita, voy a ver que tengo varias categorías más, ¿ya? Desde donde elegir. Tengo texturas, colores y algunos elementos que son ya un poquito más avanzados, como los vidrios, por ejemplo, que son transparentes. ¿Ya? Por ejemplo, ya vimos los colores y nos vamos acá a alguna textura. ¿Ya? Vamos a ver que, por ejemplo, en ladrillo, etcétera, tenemos ciertas texturas. Yo podría tomar esta, por ejemplo, de ladrillo y aplicárselo acá a la caja. ¿Ya? Ahí, si se fijan, hay cierta deformación, ¿ya? Del ladrillo. En este caso se ve más o menos bien por acá, pero acá, si se fijan, la escala está cambiada. ¿Ya? Eso, si lo quisiéramos corregir, tendríamos que... Ahora, ¿por qué se dio esto? ¿Ya? Explicar un poquito ese fenómeno. Tiene que ver con el momento de crear una geometría. Por ejemplo, voy a crear acá una cajita. ¿Ya? Cuando yo la creo por primera vez y yo le aplico una textura, en este caso voy a convertirla a grupo y voy a editar este grupo. ¿Ya? Vamos a cambiarle el tamaño, que es la situación que tengo ahí atrás. Por ejemplo, lo voy a estirar hacia acá y lo voy a estirar hacia acá. ¿Ya? ¿Se fijan? En este caso es la misma caja, pero que yo la deformé. Cuando yo aplico una textura, entonces voy a volver acá a mis ladrillos y yo pincho ahí. Si se fijan, la primera se aplica más o menos de manera correcta. ¿Ya? O sea, este ladrillo mide lo mismo en esta cara de lo que mide en esta cara. O sea, en esta cara tengo 2 ladrillos, en esta cara tengo 2 ladrillos y medio porque es un poquito más grande. Y si se fijan, incluso coincide más o menos con la cara que tengo arriba. Por lo tanto, en este caso el programa está respetando la escala de esta textura. Si yo hago lo mismo en una geometría que yo deformé en algún momento, se fijan acá, se nota inmediatamente una diferencia, ¿ya? En cómo SketchUp está aplicando esa textura. Se fijan, está por el lado aplicando 2 ladrillos completos, ¿ya? Por el frente está aplicando, no sé, digamos, 2 ladrillos y medio, ¿ya? Y por la parte de arriba está aplicando ya muchísimos más ladrillos. Si se fijan, lo que está pasando prácticamente es que SketchUp todavía está leyendo esto como si fuera la misma caja, ¿ya? Y está aplicando la misma cantidad de textura por la parte de arriba de esta caja que de esta caja. Todavía no entiende que esto tiene una medida distinta. ¿Ya? Por lo tanto, la forma rápida de corregir eso sería tomando el elemento, explotándolo para que el programa lo vuelva a leer como geometría nueva, ¿ya? Y no como en la caja deformada. ¿Se fijan ahí? Lo exploté, hice clic derecho, explotar. SketchUp lo vuelve a releer como geometría nueva. ¿Ya? Entiende todas estas caras como caras nuevas, separadas, más grandotas unas que otras. Y yo lo puedo volver a convertir a grupo y con eso se actualizó. ¿Ya? Se fijan ahora, el ladrillo de esta medida mide lo mismo que el ladrillo de esta caja que está acá. ¿Ya? Con eso tengo una forma de corregirlo. Otra forma de corregirlo, por ejemplo, sería, voy a copiar esto y por ejemplo digamos que, o más que corregirlo, sería una forma de editar la textura. Sería, por ejemplo, si me voy acá y traigo una madera, ¿ya? Puedo ir acá donde están las maderas, ¿ya? Y aplico, por ejemplo, digamos, una madera de piso. Vamos a aplicar, ahí se lo voy a aplicar a esta caja, ¿ya? Se está aplicando ahí más o menos. Y también vamos a hacer lo mismo con esta. Se fijan acá, algo que estoy tratando de hacer es aplicar una textura, ¿ya? A un grupo, pero en este caso, por más que trato de pintar, no se me aplica, ¿ya? Eso tiene que ver con que una cosa es aplicarle la textura al grupo y otra cosa es aplicarle la textura a las capas. Por ejemplo, a las caras. Entonces, si yo ingreso a este grupo, le doy un doble clic, se fijan ahí, ya estoy en modo de edición de grupos, y selecciono una de las caras. Estas caras al interior del grupo ya tienen una textura aplicada, que es la textura que había aplicado previamente. Entonces, para volver a aplicar una textura a todo esto, tendría que ingresar al grupo, seleccionar todo y ahora aplicar la textura de madera que quiero. ¿Ya? Entonces, eso porque antes de haber creado el grupo ya le había aplicado una textura, como lo hice en este caso acá. ¿Ya? Si yo quisiera editar esto, ¿ya? Por ejemplo, no sé, esto es una madera de piso, digamos que esto está en el suelo, digamos que es una tarima de madera, y quiero representar eso. ¿Sí, Norquis?
Sí, sí, va a estar subida a YouTube, no te preocupes. De hecho, ahora que me estás preguntando, déjame confirmar. Sí, está grabando, así que no debería haber problema. ¿Ya? Entonces, como les decía, digamos que tengo esta textura y esta tabla no me gusta, ¿ya? Se me hace muy grandota y la quiero más fina. ¿Ya? Una forma de ajustar esa textura es entrando a la cara donde estoy o donde quiero aplicar mi textura, ¿ya? Haciendo un clic derecho, y cuando yo hago clic derecho encima de una cara que ya tiene un material aplicado, me va a permitir trabajar dentro de las opciones que me permite es ajustar la posición de la textura, ¿ya? Entonces yo tengo acá opciones de ajustar su posición, y en ese momento en el que yo le hago clic, SketchUp me va a mostrar una vista previa de cuál es la textura que se está aplicando, ¿ya? Y algunos manejadores, que son estos puntitos de acá, que me permiten hacer un par de cosas, como por ejemplo cambiar, por ejemplo, desde dónde se empieza a aplicar, ¿ya? Puedo decir que parta, si fijan, desde acá hasta acá. Puedo decir que el inicio de la textura esté justo en una esquina, por ejemplo, o en el centro, ¿ya? Con eso yo puedo editar más o menos desde dónde se empieza a proyectar esa imagen, ¿ya? Y algunos manejadores que me permiten, por ejemplo, controlar alguna deformación si yo quisiera hacerlo. Por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es como torcerla, ¿ya? Y dejarlo, si fijan, un poco torcido. Eso no, a mí en lo personal no es algo que quisiera hacer. Entonces en este caso voy a volver acá, selecciono mi cara, textura, posición, ¿ya? Digamos que solamente quiero ajustar acá la posición y el otro que me importa, que es la escala, ¿ya? Por lo tanto, para eso, ups, ahí estoy ajustando la distorsión. Volvamos acá nuevamente. Ups. Textura, posición. Ahí sí. Ah, esto no. Ah, se me volvió loco. Ah, ¿por qué no me deja ahora? Dame un segundito. Lo que quiero hacer en este caso es cambiar el tamaño en el cual se está proyectando esta textura. Ahí está. Acercarme un poco más para que se note lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces en este caso, con el manejador rojo moví la posición, ¿ya? Desde donde se está proyectando, ¿ya? O sea, donde parte la imagen que se está utilizando para texturar. Y con el manejador verde estoy ajustando la escala, ¿ya? O sea, el tamaño que está teniendo esa textura aplicada a esta superficie, ¿ya? Entonces digamos que, ups, ahí la deformé un poco. Entonces nuevamente acá, textura, posición, ajusto la posición un poco y de nuevo. Se me puso chúcaro esto. Ahora sí me sale. Ahí sí. Ya, y vamos a ajustarlo, digamos que por ahí. Suelto, enter y salgo. Si se fijan ahora, tengo mi textura un poquito más fina, pero va a ocurrir un problema de que, en este caso, la textura de los costados o del frente, ¿ya? No coincide con el resto de la textura que copié recién, ¿ya? Entonces, o que ajusté recién. Entonces, una forma de hacer eso es con una variante del bote de pintura, ¿ya? Que en este caso, si yo tomo el bote de pintura, si yo quisiera copiar esta textura que edité acá recién, ¿ya? Y aplicársela a las demás caras, una forma sería tomando la misma herramienta y presionando la tecla Alt, en este caso. Si estoy con SketchUp en un PC. Si estuviera en un Mac, creo que es la tecla Control, ¿ya? Pero en este caso funciona acá con la tecla Alt. Y con la tecla Alt, cuando yo la presiono momentáneamente, el cursor cambia de el icono de la herramienta, que es un bote de pintura, a un gotario,
¿ya? Y eso me permite tomar una muestra de una textura que ya está aplicada, ¿ya? Por ejemplo, selecciono acá arriba, hago clic, suelto la tecla Alt y ahora que cambió nuevamente el bote de pintura, yo puedo pintar con esa textura. Y si se fijan ahora, hay continuidad entre una textura que ya estaba aplicada con la que continúa abajo. Por ejemplo, ahora quiero que continúe esta textura hacia abajo y, si se fijan, puedo ir aplicando hacia acá. Quiero hacer lo mismo por este lado. Acá tengo la textura más grandota. Quiero copiar esta de acá, pum, y pum. Y ahí continúa. ¿Se fijan? Entonces con eso puedo ya tener un nivel de control mayor sobre cómo ir viendo mis materiales. ¿Ya? Pero digamos, por ejemplo, ya que tengo, no sé, tengo aquí algunas maderas que SketchUp me da. Por ejemplo, si me voy acá a algunos objetos y los empiezo a pintar, puedo tener algunas vetas, etcétera. Pero digamos que, por ejemplo, yo necesito una madera específica, ¿ya? O quiero una textura con un patrón específico que no está acá, obviamente. ¿Ya? Muchas veces va a pasar que necesito representar, no sé, una mesa, un mantel, una tela, etcétera, ¿ya? Y no tengo los materiales necesarios, porque el programa obviamente viene con algunos precargados, pero que no son siempre los que uno necesita. Entonces, una forma de esto es crear un material, ¿ya? Y al crear un material vamos a ver más o menos cómo se componen, ¿ya? Y cómo los podemos editar. Entonces, en este caso, digamos que quiero una variante de esta tarima, ¿ya? Entonces, pero con una madera más oscura, ¿ya? O una madera pintada negra, no sé. Veamos qué materiales tenemos para crear. Entonces, si yo quiero cambiar esto, primero voy a cambiar acá. ¿Ya? Vamos a quitarle el material, ¿ya? Entonces lo voy a pintar de un color simplemente a todo. Vamos a tomar acá todas las caras, ¿ya? Y para quitarle el material a esto, ya, y dejarlo en blanco tal como lo había hecho al principio, voy a ingresar al grupo, voy a seleccionar toda la geometría y voy a irme acá al el panel o la ventana de información de la entidad, y cuando me muestra acá la información de todo lo que tengo seleccionado, me dice que todo tiene aplicado esta textura de madera, ¿ya? Si yo despliego este pequeño triangulito que está abajo de la imagen, ¿ya? Voy a tener acceso a las pinturas o a las texturas que estén ocupadas dentro del material, del modelo. Entonces en este caso es que esto me dice que en el modelo que yo tengo atrás o en el modelo en que estoy trabajando, de todos los materiales disponibles se están utilizando todos estos que están acá. Están algunos colores que yo apliqué en alguna figura de atrás, están algunas maderas que apliqué también, los ladrillos, la textura de la foto de la casa, ¿ya? Y arriba, al principio de todo este listado, está el material por defecto, que es el material blanco con el que SketchUp pinta todo lo que yo creo antes de ponerle cualquier material. Entonces en este caso voy a seleccionar este que se llama Default, voy a pinchar, le voy a dar OK. Ahora, si fijan, los materiales, las caras de adentro están con Default, pero el grupo completo está con una madera todavía aplicada. Entonces ahora salgo del grupo, selecciono el grupo y nuevamente me voy acá a este listado, despliego, selecciono el primero y le pongo OK. ¿Ya? Entonces ahora tengo mi material tal como hubiese estado desde un principio, sin ninguna textura aplicada, ¿ya? Y lo que voy a hacer es crear un material nuevo, ¿ya? Desde cero. Por lo tanto, para eso voy a ir al panel de materiales, ¿ya? Este que tengo acá, donde está seleccionando acá, y voy a hacer clic en el botoncito que dice crear material, ¿ya? Que es esta cajita como con una textura aplicada y un signo más. Entonces voy a pinchar acá, va a abrirse una nueva ventana, un nuevo panel donde yo puedo empezar a aplicar un material, ¿ya? Y si yo nuevamente me va a mostrar acá una vista previa, ¿ya? Por defecto me va a mostrar el último material que yo tenía seleccionado, ¿ya? O sea, no va a partir tan desde cero, sino que va a partir desde el último material que yo tomé. Pero yo puedo ir editando todos esos elementos. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es crear un material. Vamos a poner acá, no sé, material nuevo. O, no sé, madera. ¿Ya? Yo siempre puedo cambiar nuevamente madera clase, ¿ya? Puedo seleccionar acá un color, ¿ya? Y acá más o menos se ven más o menos de qué están compuestos los materiales en SketchUp, ¿ya? Esto va a diferir del programa en el cual ustedes a lo mejor utilicen para modelar, si es que modelan en el futuro, ¿ya? Por lo general los materiales en todos los programas
se representan de la misma manera en cuanto a que todos están representados por un color, una textura, ¿ya? Un nivel de opacidad, ¿ya? Y muchos elementos más. ¿Ya? Hay programas más avanzados en los cuales tienen parámetros de brillo, de reflectividad, de transparencia, etcétera, muchas cosas más. ¿Ya? Pero en este caso simplemente podemos seleccionar acá un color, una textura y un nivel de opacidad. ¿Ya? Entonces lo que voy a seleccionar acá es cambiar la textura. ¿Ya? Primero voy a seleccionar acá una textura. Vamos a ir a buscar acá en materiales, veamos si lo tengo por acá a la vista. Acá tengo materiales, texturas, y yo ya tengo acá previamente descargado algunas texturas. ¿Ya? Simplemente busqué en Google, por ejemplo, texturas. ¿Ya? Siempre importante buscar en inglés. Por ejemplo, si yo busco textura madera en español, ¿ya? Voy a tener X cantidad de resultados, ¿ya? Pero por lo general van a tender a ser texturas fotográficas que tienen, por ejemplo, estas viñetas, ¿ya? Y por lo tanto no van a servir mucho para que se puedan ir repitiendo. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo una buena costumbre buscar en inglés con algún tag o alguna etiqueta que me permita aplicarlo como un material. Entonces, una recomendación para eso es buscar, por ejemplo, Seamless. Por ejemplo, ahí ya me está sugiriendo Seamless Good Texture, ¿ya? O sea, textura de madera repetible, ¿ya? ¿Ya? Y así hay un montón de tags que ustedes pueden utilizar para que se puedan repetir. Por ejemplo, acá hay una textura que se puede ir repitiendo. Si se fijan, termina en este costado igual a como parte en este otro, ¿ya? Y lo mismo acá. Parte acá como termina acá. Por lo tanto, esta textura se puede repetir hacia arriba, hacia el lado, etcétera. Por ejemplo, si la guardo, voy a poner aquí guardar como, le tomo esta imagen, la guardo, por ejemplo, digamos en el escritorio, la voy a guardar acá en la carpeta que ya tenía creada, textura, y ya vamos a poner un nombre, vamos a poner textura madera 1, listo, ya se guardó. Me voy acá a SketchUp y acá, si se fijan, en la pestañita, voy a cerrar esto y lo voy a abrir de nuevo. Me voy acá al apartado que dice textura, pincho acá, busco la carpeta que se llama textura que yo ya había creado. Textura, selecciono y nuevamente le doy clic a abrir y me va a aparecer acá como una textura. Una vez que yo ya puse mi imagen, yo le puedo dar una medida a esa imagen, ¿ya? O sea, yo puedo definir qué tanto ya se está aplicando eso. Y para ver eso, para que se vea mejor y se entienda, voy a irme acá voy a cerrar este panel momentáneamente, ¿ya? Y voy a llamar acá a mi bote de pintura y voy a pintar con este material. Ahora, ¿dónde está ese material que creé recién? Para eso tengo que irme a la categoría de materiales, ¿ya? Vamos a ir acá, vamos a ver dónde quedó. Debería estar en modelo. Vamos, se lo pillo. Ya se me perdió. Lo creamos de nuevo, no hay problema. Sí, se me perdió. Lo sacamos de nuevo. Entonces, vamos acá nuevamente a seleccionar alguno de estos colores. Voy a crear acá el material nuevo. Ah, ¿por qué se me perdió? Porque antes de haber guardado los cambios que había hecho, no presioné la tecla que decía OK. ¿Ya? Ese fue mi error. Por lo tanto, nuevamente acá le vamos a poner
madera clase. Vamos a cambiar, por ejemplo, este color a no sé, amarillo, o por ahora lo vamos a dejar en blanco mejor. Vamos a decirle que quiero usar una textura. Voy a seleccionar la textura que encontré y le vamos a decir que OK. Y ahora sí apareció. ¿Fijan? Ahora está en el listado ahí el material que creé recién y se llama madera clase. ¿Ya? Mi error había sido el que les dije, no presioné OK. Entonces puedo ahora seleccionar desde este listado mi material clase. Lo puedo aplicar. ¿Ya? Y si se fijan, primera cosa que tengo que corregir, la escala. ¿Ya? Está funcionando tal como les había dicho, por ejemplo, que esto es que se está repitiendo de manera correcta, ¿ya? O sea, continúa la textura, pero el patrón todavía es un poquito pequeño, ¿ya? Por lo tanto, esta sería, como tiene unas vetas y la textura es chiquitita, ¿ya? No sería recomendable para una superficie tan grandota, sino que sería más recomendable para, por ejemplo, la cajita que tengo acá, ¿ya? Porque obviamente corresponde a un material con una textura pequeña, una escala pequeña. Entonces, en este caso, si yo quiero editar la textura de este material, voy a pintar acá, ahí sí, puedo volver donde está este material y una vez que lo tengo seleccionado en el listado dentro de la paleta de materiales, yo voy acá donde dice editar, selecciono esta pestaña y voy a tener acceso nuevamente a la ventana con los parámetros que yo había configurado al momento de crear el material. O sea, nuevamente puedo cambiar el nombre, asociarle algún color, etc. ¿Ya? Y en lo que me importa, que quiero corregir ahora, que es el tamaño, ¿ya? Yo tengo varias formas de hacerlo. Eh, una es, tal como lo habíamos visto hace un rato, que era seleccionar acá dentro de mi figura alguna cara, hacer clic derecho y dentro de una de las caras ajustar la textura, ¿ya? De este material. Pero también la forma más rápida de hacerlo y que se actualice en todas las caras al mismo tiempo sería editando la escala del material, ¿ya? Esta escala o estas dimensiones que vienen acá en el apartado de textura hacen referencia a el tamaño que tendría la imagen que nosotros descargamos. ¿Ya? Entonces, si yo me voy acá y reviso esta textura, SketchUp por el momento me está diciendo que esta imagen la está considerando como que mide 10 centímetros por 10 centímetros, ¿ya? Y después de 10 centímetros se va a repetir nuevamente la imagen hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿ya? Por lo tanto, yo mirando esta imagen, digamos que esto va a medir, no sé, 20 centímetros, ¿ya? Por el tamaño de la beta. Yo ahí siempre puedo aproximar más o menos al tamaño que yo requiero. Por lo tanto, acá le voy a decir que esta textura tiene 20. Y mientras este candadito esté activo, la medida que yo ingrese acá arriba va a actualizar la que tiene abajo. ¿Ya? En este caso, como la imagen que descargué es una imagen cuadrada, o sea, mide lo mismo de arriba y de lado, se va a actualizar de manera automática. ¿Ya? Pero en este caso, si yo mido mi cubo, todavía está midiendo, está muy pequeña. Yo mido acá y llamo al comando, por ejemplo, de la wincha de medir, y mido acá mi cubo. Este cubo mide 18 centímetros, por lo tanto, la medida que yo le di a la textura debería estar viéndose completa y no estar repitiéndose, ¿ya? Y eso tiene que ver porque este cubo tiene el mismo problema de los ladrillos que habíamos visto acá anteriormente. O sea, este cubo en un momento fue más grande y al momento de escalarlo, la textura se conservó pequeña. Por lo tanto, tengo que redibujar este cubo. Por lo tanto, lo selecciono, voy acá, ahora sí, lo voy a explotar, selecciono el grupo, clic derecho, explotar, ahí el programa releyó la textura y nuevamente lo convierto en grupo. ¿Ya? Si yo quiero continuidad en mi textura, ¿ya? Se fijan, el programa ahí lo está leyendo, ¿ya? Ahí trata de aproximar ahí cierta textura y si quisiera ajustar alguna posición, por ejemplo, sí, ser bien preciso, lo podría hacer tal como lo habíamos hecho anteriormente con seleccionar una cara, ir al apartado de textura y ajustar ahí la posición desde donde se estaría aplicando. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, digamos que quiero que parta ahí la textura, Enter, y ahora puedo esta textura con el bote de pintura y la tecla Alt, copiarla hacia acá
hacia acá. ¿Se fijan? Y ahí tengo continuidad entre una cara y otra. ¿Ya? El otro apartado que tiene la textura, y es el que tengo acá, corresponde a la opacidad, y eso en SketchUp se refiere al nivel de transparencia que tiene un objeto. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si yo a este material le diera algún nivel de opacidad, en este caso la opacidad está en 100, por lo tanto el material es opaco. Si yo a este material le diera cierta opacidad, lo que va a hacer el programa es empezar a interpretar que el material con el que yo estoy pintando es transparente y por lo tanto me va a dejar ver a través de él. Cosa que obviamente no es muy útil para una madera, pero sí, por ejemplo, si yo quisiera pintar un vidrio. ¿Ya? Entonces, digamos que quiero seleccionar un vidrio. Entonces, voy acá al apartado de materiales. Voy a conservar acá los cambios. Vamos a salir de acá. Cambiarme de la pestaña de edición a la pestaña de selección. Y voy a irme acá al apartado de materiales de, por ejemplo, transparentes. Busquemos acá algún material transparente. Acá hay, por ejemplo, vidrios y espejos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá una selección, por ejemplo, hay un vidrio o un material translúcido de color amarillo. ¿Ya? Tengo acá algunos un poco más fríos, un poco más azulados, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Pero me entrega varios materiales translúcidos que permiten ahí simular o tener la idea de un material transparente. Incluso hay algunos con una textura. ¿Ya? Pero tal como anteriormente, si yo quisiera copiar alguno de estos elementos y tener, por ejemplo, no sé, un vidrio de color púrpura, ¿ya? Obviamente no va a estar acá en el listado, por lo tanto yo podría tomar acá un material translúcido existente, pinchar acá la pestaña de creación de un material nuevo, ¿ya? Cambiarle el nombre a, por ejemplo, no sé, vidrio púrpura. Y si se fijan, este material con el que yo partí, que era este vidrio azul, ya tenía cierto nivel de opacidad, ya en este caso tenía la opacidad casi a la mitad, por lo tanto bastaría con cambiar el color. Si fijan acá en la rueda de color yo puedo seleccionar si quiere un color específico, ¿ya? Esto sería ya hilar muy fino. Podría cambiar el modo de color de la rueda, que es como un poquito más libre, a, por ejemplo, un color RGB, ¿ya? O a un color HSB, etcétera, ¿ya? Y podría ingresar un valor específico para el color que yo deseo. ¿Ya? Y nuevamente, para que yo pueda ver estos cambios, presiono acá OK. ¿Ya? Una vez que presiono OK, me voy acá al listado de materiales y ubico el material que creé recién, que aparece acá como vidrio púrpura, y ahora puedo pintar con ese material. ¿Ya? Entonces, esos son los materiales en términos generales. O sea, están compuestos por un color, puede ser un color sólido o un color transparente. Están compuestos por una textura, ¿ya? En este caso, una textura que vienen ya en algunos modelos predeterminados, ¿ya? O también podemos nosotros crear nuestras propias materiales con nuestras propias texturas. Y el último elemento es qué tan opaco o qué tan transparente es ese elemento y también lo podemos controlar, ¿ya? Entonces, y obviamente también repasando, tal como les había dicho, si yo quisiera copiar este material, no necesariamente tengo que ir al listado porque ya se lo apliqué a un elemento, por lo tanto siempre puedo hacerme la vida un poquito más simple, seleccionar la herramienta de material, pinchar la tecla Alt y copiar esto, ya se fijan ahí, de manera ya, seguir copiando. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la lógica de los materiales? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, otra cosa, mira, de hecho, una cosa que podía hacer acá, diferencia entre cuando uno aplica materiales a un grupo y un componente, ¿ya? Esto también es importante porque cuando ya tengamos nuestros modelos de los espacios que estamos modelando, más avanzado va a haber componentes posiblemente que se repitan y que necesitemos pintar rápidamente sin tener que pintar cara por cara o grupo por grupo. Entonces, en este caso, si recuerdan, yo cuando me traje esta silla, había seleccionado una de estas y la había convertido en grupo y la otra la había convertido en un componente.
Entonces, para mostrar la diferencia de lo que pasa con un grupo y un componente al momento de aplicar materiales, ¿ya? Voy a hacer una copia de esta silla. De hecho, voy a hacer dos copias de esta silla, ¿ya? Y voy a aplicarle algunos materiales a estos elementos. ¿Ya? En este caso parece que fueron las mismas, pero si yo pinto, por ejemplo, el grupo, ¿ya? Entonces ingreso acá al grupo y aplico algunos materiales. Por ejemplo, me voy acá a la pestaña material y vamos a aplicar la madera que habíamos creado recién, que era esta de acá. Se la aplico, digamos, a esa cara, a esta de acá, y lo mismo con estas tablitas de acá abajo. Ya, aplico todo, si se fijan, y al cojín le vamos a aplicar, no sé, digamos un color gris simplemente. Listo. Ya, terminé de aplicar y como era un grupo, ya, los cambios se aplicaron solamente al grupo, de manera individual. ¿Ya? Por lo tanto, si quisiera volver a pintar esta, de nuevo, tendría que o copiar esta, ¿ya? Para tener una copia, o tener que pintar esta silla una por una. ¿Ya? Cuando yo tengo un componente, ¿ya? Cualquier cambio que yo le aplique a uno de los componentes, ya se va a actualizar en el resto de los que están detrás. ¿Ya? Y esto lo podemos probar acá mismo. Entonces voy a tomar este grupo, o este componente mejor dicho, voy a hacer doble clic y voy a aplicar también cierta textura. ¿Se fijan? Ahí inmediatamente cuando yo le aplico algún cambio a este, si se fijan, los de atrás se van a ir actualizando también. Entonces pincho ahí y se pincha ya. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Pincho por ahí, por acá abajo, y si aplico alguna textura, vamos a aplicar acá una más oscura a este y a este. ¿Se fijan? Los de atrás se actualizaron también. ¿Se fijan? Entonces, echamos por acá. Y esto también me va a ahorrar trabajo al momento de tener que ir dándole un poquito más de detalle a mi escena. ¿Ya? Confirmo ahí, o escape para salir. Y se fijan, también ahí me ahorró el hacer cualquier cambio. Incluso, por ejemplo, yo podría, no sé, sacarle el cojín a este, lo borro ahí, y si se fijan, el resto se actualizó también. ¿Ya? Entonces, para elementos que se repitan, o elementos a los cuales yo les quiero aplicar un cambio y no tener que estar aplicándolo de manera individual, idealmente aplicarlo a modo de, o convertir ese elemento en un componente. ¿Ya?